Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mi nombre es Kevin Alejandro Tovar Miranda. Hago parte del curso de Filosofía Antigua. Estoy en el grupo número 7 y vengo a presentarles el tema relacionado al texto de la Ética Nicómaco del libro número 7 de Aristóteles. Entonces, este es un libro que escribió Aristóteles y que viene a ser una obra muy relevante, que es de carácter filosófica y es clásica también. Esta obra maneja temas relacionados a la virtud, a la acción y a la voluntad. En este libro también lo que hace Aristóteles es indagar a profundidad en la noción de continencia e incontinencia, así como también en la relación o el vínculo entre el conocimiento y también la acción moral. Entonces, esta actividad es el momento 3. Entonces, voy a hablar los temas relacionados al libro número 7. En primer lugar, voy a hablar de los tipos de placeres y su relación con la incontinencia y la continencia. Entonces, en primer lugar, hay algunos placeres que son necesarios para la supervivencia. Estos placeres se refieren a la alimentación y también a la parte corpórea o a la parte copulativa o sexual, mientras otros, aunque sí son deseables por sí mismos, son susceptibles de exceso, por ejemplo, como la victoria, el honor y la riqueza. Entonces, la explicación a esto es la siguiente: placeres necesarios para la supervivencia. ¿Cuáles son estos? ¿O qué son? Estos hacen referencia a las actividades que son fundamentales para mantener la vida, como la alimentación, que proporciona energía y nutrientes, y el comercio sexual, que está relacionado con la reproducción y la perpetuación también de la especie. Ahora, los placeres susceptibles de exceso. Vamos a ver qué son estos placeres susceptibles de exceso. Vienen a ser que aquellos que, a pesar de que son buenos o deseables en sí mismos, como la victoria, el honor y la riqueza, pueden llevar a comportamientos excesivos y también nocivos si se persiguen o si se buscan sin moderación alguna. Entonces, un ejemplo claro de esto es la obsesión por la victoria puede llevarnos a la injusticia o a una falta de ética. Una búsqueda excesiva de honor nos puede llevar al egocentrismo o a la vanidad. Y una obsesión por la riqueza puede conducir a la avaricia o también a la explotación. Ahora, la incontinencia y la continencia se aplican a estos placeres, pero también hay incontinencia por analogía en otros aspectos de la vida, como la cólera. Entonces, pues ustedes dirán, pero ¿qué es eso de incontinencia? La incontinencia es la falta de control o moderación sobre los placeres o deseos, ¿sí? Entonces, si lo situamos en el contexto de la cólera, la incontinencia vendría a ser la incapacidad que ciertas personas tienen de controlar o de poder manejar adecuadamente los arrebatos de ira. ¿Qué es la continencia? Claro, es contraria a la incontinencia. Entonces, si la incontinencia es la falta de control, entonces la continencia es el control, es un control que es consciente y que es moderado de los impulsos, de los deseos y también de las emociones. En el contexto de la cólera, como lo había nombrado antes, el término de continencia vendría a ser la forma de manejar la ira, la capacidad de manejar esa ira de una manera calmada, de una manera pacífica, controlada. Por lo tanto, entonces ahí lo que hacemos es evitar cualquier reacción impulsiva o que sea de carácter destructivo. Ahora, la extensión de dichos conceptos en otras áreas de nuestra vida, como lo son las emociones, nos sugiere que el mismo principio de control y moderación puede aplicarse más allá de los placeres físicos.
También reconoce que, al igual que con los placeres y deseos, el manejo adecuado de las emociones como la cólera es fundamental para el bienestar personal y el bienestar social. Ahora vamos a hacer una distinción entre continente, temperante, desenfrenado e incontinente. El temperante y el continente son capaces de controlar sus emociones, sus deseos. En cambio, el desenfrenado y el incontinente no lo son. ¿Qué hace el desenfrenado? Busca los placeres en exceso sin control. En cambio, el incontinente, aunque reconoce la razón, se deja llevar por los deseos, en contra de la razón. El temperante y el continente. Ahora, ¿qué nos dicen acá? El temperante hace referencia a una persona que tiene control sobre sus deseos. Esta persona lo que hace es identificar y reconocer sus deseos y sus placeres, pero los maneja con moderación. Ahora, continente, que viene a ser similar al temperante, entonces aquí la persona tiene control sobre sus deseos y sobre sus placeres, pero lo hace de una manera mucho más rigurosa, por así decirlo. Esta persona puede experimentar deseos muy fuertes, pero lo que hace es reprimirlos, no los deja salir. Entonces lo que hace es evidenciar una fuerza de voluntad tremenda. Ahora vamos con el desenfrenado y el incontinente. El desenfrenado es una persona que indaga los placeres de una manera excesiva y no tiene control. Esta persona no reconoce los límites y lo que hace es indagar para satisfacer como tal sus deseos de una manera impulsiva y no tiene consideración por las consecuencias. Ahora, el incontinente, que a diferencia del desenfrenado, el incontinente reconoce e identifica la importancia de la razón y del control. Pero pues este no puede resistirse como tal a los impulsos que lleva dentro de sí mismo. A pesar de que llega a entender que las acciones no son las mejores, pues lo que hace es caer a sus deseos más bajos. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de placeres naturales, bestiales y debidos a deficiencias orgánicas. Entonces, Aristóteles lo que hace aquí es diferenciar entre placeres propios del ser humano, placeres bestiales y placeres radicados a deficiencias orgánicas o enfermedades. Entonces, la templanza, bueno, también nos mencionan la templanza y el desenfreno, vienen a aplicarse exclusivamente a los placeres propios del ser humano. Bueno, ya nombré los tres placeres, los tres tipos de placeres, ahora voy a explicarlos detalladamente. Los placeres propios del ser humano. Estos placeres están relacionados a actividades muy específicas de las personas. La búsqueda del conocimiento, la amistad, la creatividad. Estos son placeres más elevados y por lo tanto son placeres dignos de la naturaleza humana. Los placeres bestiales, estos son relacionados a los instintos y a las necesidades básicas que se comparten con los animales. ¿Cuáles son? Comer, beber y reproducirse. Entonces, estos placeres bestiales son considerados más básicos y son menos nobles que los placeres propios del ser humano. Ahora tenemos los placeres debidos a deficiencias orgánicas o enfermedades. Entonces, ¿qué son o de dónde se producen? Se originan de las necesidades o de las condiciones anormales de un cuerpo, como lo que es la gula o el exceso de alcohol. Esto vendría a ser un placer radicado en deficiencias orgánicas o enfermedades. No, estos placeres no están en línea con la naturaleza humana saludable y con la naturaleza humana plena. Ahora, la templanza y el desenfreno se aplican específicamente a los placeres propios del ser humano. La templanza implica control, un control adecuado y moderado de dichos placeres. En cambio, el desenfreno se refiere a una falta de control, o es una indulgencia excesiva
o una búsqueda desenfrenada de esos placeres que son propios del ser humano. Ahora, vamos a comparar la incontinencia por deseos y la incontinencia por cólera. La incontinencia por deseos es mucho más vergonzosa que la de la cólera, ya que la cólera al menos escucha a medias la razón. En cambio, la concupiscencia no escucha la razón en para nada. La incontinencia por deseos, ¿a qué se refiere? A la incapacidad de controlar los propios deseos, ¿sí? Es más vergonzosa que la incontinencia por la cólera. ¿Por qué? Porque la cólera sí escucha la razón, en cambio la concupiscencia o la incontinencia por deseos no la escucha. Entonces, por ejemplo, se puede dar un ejemplo claro. Una persona tiene mucha hambre y en una mesa hay muchos pasteles que son de un tipo muy atractivo, tanto visual como por medio del olfato se puede percibir un olor muy delicioso. Entonces, la persona sabe que no debería comérselos todos, pues porque sería algo excesivo, ¿sí? Pero esa persona no puede controlarse y se los come. Entonces, este es un ejemplo claro de la incontinencia por deseos. En este contexto, en este caso, lo que hace la persona no escucha la razón, lo que la razón tiene para decirle, que es no comer en exceso. Básicamente es lo que le dice la razón. En contraste, si una persona se enoja mucho con otra y está a punto de gritarla, pero esa persona luego recuerda que no es bueno perder la calma y por lo tanto esa persona lo que hace es calmarse antes de decirle algo que pueda pues lamentar más adelante, ya está escuchando a la razón un poco. A pesar de que la persona se enfada, se detiene para un momento y piensa las consecuencias antes de actuar. Eso es otro ejemplo de la cólera que está escuchando medio a la razón. Por lo tanto, la vergüenza de la incontinencia por deseos se fundamenta en la falta de control y en la falta de atención a la razón. En cambio, la cólera, a pesar de que es impulsiva, por lo menos escucha un poco a la razón o muestra cierto grado de consideración hacia la razón antes de proceder. Bueno, ahora tenemos la indulgencia hacia los impulsos naturales. Entonces, ¿qué nos dicen acá? Que ceder a los impulsos naturales es mucho más excusable que ceder a los placeres excesivos e innecesarios. Bueno, ya ahorita les doy un ejemplo de qué significa esto. La cólera y la condición difícil son más naturales que los deseos de placeres excesivos e innecesarios. Entonces, con respecto a lo primero, que es más excusable ceder a los placeres excesivos, a los placeres, a los impulsos naturales, perdón, que es más excusable, significa que, por ejemplo, usted llega cansado a su casa, ustedes llegan cansados a su casa y tienen mucho sueño. Entonces, ceden a ese impulso natural, que pues el sueño es fundamental para la supervivencia humana. Tener hambre también es fundamental, comer, ¿sí? Es fundamental para la supervivencia humana. Entonces, ceder a esos impulsos naturales viene a ser más entendible y se puede perdonar. Pues lo que decía, pues esos impulsos son fundamentales para la supervivencia y también para el bienestar propio de la persona. Entonces, ceder a ellos pues es excusable. Ahora, cuando una persona cede a un placer excesivo, como comer mucho a pesar de que no tenga hambre, o gastar mucho dinero en cosas que no necesita, viene a ser, no tiene excusa. Esos placeres no son necesarios para la supervivencia y pues lo que pueden generar son problemas si se llegan al extremo. Ahora, la cólera y las condiciones difíciles como sentir dolor o sentir tristeza vienen a ser experiencias más naturales, más
propias de la vida humana, ¿sí? Todas las personas experimentan emociones que son fuertes, son delicadas, situaciones difíciles también en determinados momentos. Eso hace parte como tal de las personas, de los seres humanos. Ahora, los deseos de placer excesivo e innecesario son más como una especie de caprichos o lujos que lo que hacen es llevarnos a formas de comportamiento que no son saludables y que son irresponsables. Esas cosas no son naturales en el sentido de ser fundamentales para la vida humana, no, simplemente son caprichos. En cambio, como la cólera y las dificultades, pues son cosas que pues, son propias de la vida humana, ¿sí? Pero lo que son caprichos o el placer excesivo o algo, esas son cosas que son añadidas, ¿sí? Por lo tanto, cuando una persona cede a los impulsos naturales, es mucho más fácil comprenderla y perdonarla que cuando cede a un placer que es excesivo y que es innecesario. ¿Debido a qué? Porque los primeros, los impulsos naturales, son fundamentales para la supervivencia y para el bienestar propio del ser humano. En cambio, los segundos, los que son placeres excesivos e innecesarios, no lo son. Bueno, ahora voy a hacer una diferencia entre el desenfrenado y el incontinente. Entonces, el desenfrenado va a elegir de forma deliberada indagar el placer que es inmediato. No importa las consecuencias o si es lo correcto. En cambio, el incontinente lo que hace es perseguir y correr detrás del placer a pesar de que no está convencido de que debe hacerlo. Bueno, el desenfrenado viene a actuar por elección de forma consciente. En cambio, lo que hace el incontinente es confrontarse con sus propios deseos, a pesar de que no está completamente convencido de que dichos deseos sean rectos o no. Estas diferencias o estas dualidades se fundamentan en cómo las personas proceden frente a sus propios deseos y a sus placeres, así como en la consistencia de estos comportamientos en diversas situaciones. Entonces la discusión viene a girar en torno a la universalidad de la incontinencia y la continencia, así como en la diferencia entre aquellos que actúan con pleno conocimiento y aquellos que confrontan con sus deseos a pesar de que no están convencidos totalmente de, de que si son correctos o no. Bueno, ahora vamos a ver la relación entre conocimiento y acción. En primer lugar, tenemos que la percepción sensible puede influir en la acción del incontinente, lo que va a generar que se eclipse el conocimiento moral más elevado. En segundo lugar, tenemos que el incontinente, cuando actúa bajo la influencia de la percepción sensible, no tiene un conocimiento verdadero como tal en el momento de que hace algo, sino que es un conocimiento que se origina de la percepción sensible. Ahora, por otro lado, tenemos que hay una posibilidad de que el incontinente pueda accionar en contra del conocimiento que posee si se fundamenta solo en la proposición universal y no en la particular. Por ejemplo, una persona tiene un amigo que sabe que no debe comer demasiados dulces porque le hace daño a su salud. En- pero a pesar de eso, cuando el amigo
ve la bandeja llena de dulces, entonces el deseo del amigo es de comérselas y es muy fuerte, su deseo es muy fuerte. Por tanto, no puede resistirse a dicho deseo y se las come completamente. En esta situación, la percepción sensible, es decir, lo que el niño vio y sintió con el olfato como tal, influyó en lo que él hizo, ¿sí? Entonces, a pesar de que el niño sabe que no debe comerse los dulces, el deseo tanto físico de disfrutar los dulces, lo que hacen es opacar el conocimiento moral que está más arriba de la percepción física, ¿sí? Con respecto a los riesgos para su salud. Entonces, de esta manera, el incontinente actúa bajo la influencia de lo que siente en el momento, en lugar de seguir lo que sabe que es correcto. Es como si su deseo presente fuera más fuerte que el conocimiento moral de esa acción que va a hacer. Entonces, esto evidencia que el conocimiento algunas veces que se deriva de nuestros sentidos puede dominar totalmente la decisión que tomamos a diario, las decisiones que tomamos a diario, a pesar de saber lo que es correcto. Ahora tenemos, bueno, se dice también que es posible que el incontinente actúe en contra de su propio conocimiento moral, si solo sigue las reglas generales en lugar de una consideración particular. Un ejemplo para dar claridad a la anterioridad es que podría saber que no debería comer dulces. La persona no puede saber que no debe comer dulces en exceso, pero si se enfoca en esa regla general y no considera como tal que sea una ocasión especial, pues puede comérselos todos de, de una forma igual. Bueno, ahora vamos a ver el tema de los placeres y el tema de los dolores. Hay placeres que son necesarios. La alimentación, el sueño, dormir, y otras que son deseables por sí mismas, pero que están sujetas a llevarlas al exceso. ¿Cuáles son? La riqueza, la victoria y el honor. Bueno, entonces hay una diferencia entre la incontinencia en los placeres corporales y hay otras formas de incontinencia, como la incontinencia en la cólera, que yo ya la expliqué antes. Hay varios ejemplos de excesos, ¿sí? Como los que se persiguen cuando se persigue el honor del que les conviene o se preocupan excesivamente eh, por sus familiares. Hay, hay varios tipos de placeres necesarios y susceptibles de exceso. Los placeres que son necesarios para la supervivencia, comer, dormir, relacionarnos físicamente, para reproducirnos. Hay otros placeres como el de la victoria, pues, obtener el honor, la gloria, tener mucho dinero, que son deseables por sí mismos, ¿sí? Pero que son susceptibles al exceso. Ahora veamos los tipos de incontinencia que al principio nos nombré algunos, que es la incontinencia con respecto a los placeres corporales. Hay otras formas de incontinencia que se refiere a la incontinencia en la cólera. Entonces, hay una incontinencia que hace referencia a los deseos naturales y otras y hace referencia a la cólera. Esta también se refiere a los procesos corporales y a las emociones. A los corporales es, por ejemplo, se relaciona, por ejemplo, en comer en exceso, en buscar el placer físico. Y la incontinencia emocional o en las emociones hace referencia a la persona iracunda o a la cólera. Ahora, hay varios tipos de deseos
diferentes. Entonces, está el deseo natural y está el deseo antinatural. La incontinencia hace referencia a los deseos naturales, como comer cuando tenemos hambre, o a deseos antinaturales o que son bestiales, como la búsqueda excesiva de poder. Bueno, ahora tenemos, en este sentido es válido afirmar que la templanza y el desenfreno vienen a situarse y se pueden accionar solo a los placeres y dolores propios del hombre y naturales, ¿sí? No se pueden aplicar a los bestiales ni a los debidos a deficiencias orgánicas y enfermedades. Entonces, podemos describir al desenfrenado como aquella persona que busca placeres excesivos, mientras que el temperante viene a ser aquella persona que guarda el medio. Entonces, la templanza y el desenfreno en placeres humanos y naturales. Entonces, ¿a qué se refieren estos dos términos de templanza y desenfreno? Se refiere a la manera en cómo las personas manejan los placeres y los dolores que les son propios a los seres humanos y naturales, claro, como comer cuando la persona tiene hambre o descansar cuando se siente cansado. Esto no se aplica como tal a los placeres más básicos o a las necesidades que se derivan de enfermedades. Por otra parte, tenemos el desenfreno y la temperancia en la búsqueda de placer. ¿Qué es el desenfreno? El desenfreno hace referencia a la búsqueda de placer de forma excesiva, sin ninguna moderación. Como un ejemplo claro de esto es comer en una cantidad excesiva, ¿sí? Eh, por, por placer. Entonces, el temperante es aquella persona que, como yo le decía antes, guarda el medio, que quiere decir que busca un equilibrio adecuado. Entonces, disfruta de los placeres de una forma moderada y controlada también. Entonces, no tiene excesos y no tiene carencias. Ahora, tenemos acá bueno, vamos a hacerle aparte el anterior tema y vamos a situarnos con respecto a la elección y a la reflexión. Entonces, la elección y la reflexión son determinantes, son muy importantes en la incontinencia y en la continencia. Entonces, hay casos en los que la incontinencia se genera a pesar de la reflexión y la elección, como cuando alguien persigue excesivamente el honor y la riqueza. ¿Mm? Entonces, ¿por qué son importantes? Eh, Debido a que estas determinan nuestras elecciones y también las consecuencias de dichas elecciones. Entonces, la forma en la que una persona decide actuar frente a sus placeres y a sus deseos y a la manera en cómo se reflexiona sobre dichas decisiones, ¿sí? Eh, y esta es la forma en la que podemos llegar a concluir si somos continentes o incontinentes. ¿Mm? Entonces, algunas veces, a pesar de haber reflexionado y haber elegido conscientemente, las personas pueden tropezar y caerse en la incontinencia como tal. Entonces, si una persona persigue de una manera excesiva el honor o la riqueza, esa persona pudo haber reflexionado las consecuencias de perseguir el honor y la riqueza, ¿sí? Eh, Considerar las acciones que lleva a cabo y sus consecuencias negativas, pero a pesar de eso, lo que hace es perseguirlas, no importa las consecuencias que tiene. Entonces, básicamente,
El texto puede concluirse más de esta manera. La incontinencia y la continencia implican el control y la moderación de los deseos